pasa mucho en las ciudades que bueno, que te das cuenta cuando te toca directamente la canilla, cuando ves que el agua evidentemente está contaminada o están pasando cosas con el agua. Está bueno que en Montevideo se visibilice todo lo que es la lucha por el agua y demás, y se puedan generar movilizaciones y demás, pero no olvidarnos del resto del territorio que, bueno, que está sufriendo todo el extractivismo así como puro y duro, y bueno, y venían con este tema de la sequía y la problemática del agua desde hace muchos años. Mi nombre es Sofi, vivo en Merilla, Montevideo Rural, en el espacio Charamusca, que es un espacio donde funciona la Escuela Libre, también la Escuela de Medicina Herbal Natural, que bueno, es básicamente a lo que nos dedicamos. Que esto es con lo que nosotros trabajamos, que le decía de la medicina herbal natural. Acá tenemos como todos nuestros yuyitos, toda la parte nativa, por ejemplo. Esta es la parte que tiene como plantas de África y otras partes del mundo también, de Europa. Acá tenemos las tinturas y los preparados, los aceites esenciales y demás, y ahí los oleatos. Y bueno, es básicamente donde juntamos todas nuestras cosas. Y acá en Charamusca suceden actividades relacionadas a lo indígena y actividades relacionadas a la permacultura, a lo que es el cultivo de árboles nativos, el cultivo agroecológico, las cuestiones de la identidad charrúa y bueno, donde funciona nuestra escuela de medicina. Soy parte de la comunidad Jaguar Verá, del CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa, y también integrante de la Coordinación por el Agua. Es este mapa, que es un mapa del agronegocio. Empezamos a mapear lo que es el agronegocio y a ponerlos en el territorio, y ahí es lo que les decía recién, que está como estés donde estés o hay soja, que estos iconos los sacamos de Iconoclasista. Y este mapa lo hicimos colaborativo. Primero pusimos un mapa vacío y después todos íbamos diciendo, acá yo sé que hay soja, acá hay forestales, acá están las plantas. Entonces están las plantas, están las zonas francas, están los proyectos, por ejemplo, que están en rojo, son los que no, o sea, como que eran inminentes, pero no habían pasado todavía. Por ejemplo, acá esta planta ya está. Bueno, la minería, que fue algo que pudimos como detener, entonces quedó en stand-by, que nunca nos olvidamos que igual en los mapas que hemos hecho ahora está actualizado, este es el primero, pero hubo 2 actualizaciones más y siempre Megaminería sigue ahí como un proyecto latente al que no hay que olvidar, que en cualquier momento puede aparecer de nuevo. Sí, acá tenemos algunos folletos que van a ser para compartir. Bueno, la actividad que vamos a hacer acá va a ser abrir el archivo, inaugurar el archivo por el agua, que es una serie de recopilación de documentos históricos, de documentos sociales, sobre todo de la parte ambiental, también volantes sobre marchas, distintas movilizaciones en Montevideo y en el territorio con las distintas luchas, la lucha contra UPM, la lucha contra Monsanto, la lucha por el agua en general y demás. Entonces vamos a estar exponiendo los diferentes archivos que tenemos y también presentando un poco cómo queremos que funcione. Queremos que sea un proyecto colaborativo donde las personas, si tienen imágenes, si tienen archivos, si tienen documentos, si los quieren traer, los podemos copiar y podemos ir agrandando nuestra base de datos y nuestro archivo en general, y también que sea un lugar donde las personas puedan venir a estudiar, que esté clasificado año a año lo que fue pasando, tanto el tema de los proyectos que se van instalando, como también de las movilizaciones sociales para quienes estudien como esa parte. Fue algo que desde chiquita empecé, y sobre todo desde más lo local hasta llegar como a otro punto, así como más grande, y bueno, ir descubriendo todo lo que pasaba en el territorio también fue como duro, pero también ir encontrando compañeros, haciendo redes y demás fue algo sumamente importante. Tenemos grandes amigos en el movimiento social y muchas veces decimos que a veces la lucha se gana o se pierden, pero siempre estamos acá, y los vínculos en realidad es lo que
lo que nos queda siempre. Entonces, esto de ir formando red y tener amigos que vamos con el mismo camino y compas de diferentes lugares del territorio y demás, es como algo súper lindo. Más allá de que después se materialice en que son nuevos compas que están en la lucha o no, creo que bueno, que genera esa conciencia de decir, bueno, yo sin agua no puedo vivir y bueno, algunas personas dirán, no importa si la puedo comprar, pero bueno, creo que ese no es el punto y es de lo que estamos tratando de generar la conciencia de que no tiene que ver con quién pueda conseguirla y quién no, sino que es fundamental y es importantísimo para todos, y no puede ser una mercancía jamás. Abrochado y que el respaldar de su asiento y mesa de servicio estén en posición vertical. The captain has turned on the fasten seatbelt sign. Estimados pasajeros, bienvenidos a la Ciudad de México. La hora local es 12 mediodía. Permanezcan sentados con cinturón de seguridad abrochado y todas sus pertenencias guardadas hasta que la señal de opción de los cinturones sea apagada. ¡El saqueo! ¡El saqueo! Y bueno, continuamos con este meeting por el agua y la vida. Así que vamos a darle palabra a doña Fili. Gracias. Le informamos al pueblo de México y a los pueblos del mundo que esta cuarta asamblea en defensa del agua, la autonomía de los pueblos, tiene un alcance muy grande. Ya basta de que solo los que tienen muchísimo dinero, los magnates, sean dueños del agua y se les concesione. Y como pueblo que somos, hemos sentido ese despojo del agua. Por eso es necesario esta lucha. El gobierno nunca nos va a defender el agua para nosotros. Lo que es capaz de hacer el capitalismo, de utilizar la sagrada agua para la represión, para seguirse ellos manteniéndose en un pedestal que no les corresponde, que nosotros los cargamos y la utilizan para la ganancia, para generar su gran capital. Que esto llegue al dominio mundial para cuidar el agua y decir, como dijeron los hermanos zapatistas, un ya basta al despojo, a la represión, porque como pueblos lo hemos permitido. Nuestros pozos abrieron el socavón. Aquí los pueblos mandan a la chingada Bonafón. Sabíamos que se adueñan del agua. Claro, cuando íbamos a los lavaderos públicos, teníamos que ir de acarreados, si no, el castigo era de 15 días de no lavar. Hemos sentido lo que tienen el agua, lo han tomado como un botín. En la avenida Aztecas 215 en Coyoacán nos desalojaron de un plantón. Esta tarde agradecemos a todos los que nos apoyaron para defender ese hermoso manantial de Aztecas 215. Lo defendieron los pueblos, los hermanos que nos acompañaron. Claro, también como está aquí este plantón que se hizo así rápido, así son los pueblos. El manantial se defendió con cantos, bailes, poemas,
Ya teníamos nuestra escuelita, piedra y manantial, pero el mal gobierno y todos, el de antes y el actual, le dieron preferencia a la inmobiliaria Quiero Casa de los Chabocherem. Yo le digo a los jóvenes, no hay que creer ya en los partidos, son repetitivos. Esta guerra del agua es la continuidad de los gobiernos anteriores. Por eso es importante la organización. Solo la autonomía nos va a hacer libres para tener nuestra vida, para tener el agua. Aguas inmobiliarias, no. Aguas inmobiliarias, no. ¡Viva la lucha de todos los pueblos! Gracias, hermanos, gracias. Gracias. Muchas gracias, doña Fili, por venir a darnos sus palabras. Mira, aquí en el 15 hicieron murales, pero se han ido borrando de los 43. Como recibimos aquí a los papás, pues ya chicos de universidad, de aquí de la colonia y de varias partes, hicieron el mural, pero así de voladísima. Y luego ya vi, y el chico que quería la barda se fue a Estados Unidos. Cuando regresa, pues ya estaba esto. Dice, pero queda una parte, voy a hacer el volcán Xitle. Y hizo el Xitle y el coyote, que representa Coyoacán. Y bueno, cuando vinieron los papás, pues salieron los vecinos, sacaron refrescos, alimento. Y bueno, todo esto se llenó de los vecinos. Entonces es a lo que ha ayudado a hacer comunidad, no tanto por lo religioso, ¿no? Pero pues es la Virgen es la que nos ha unido, y ve la capillita que hicieron pues de piedra, los vecinos. Muchos ya no están entre nosotros, pero pues es la piedra porque fue la primer virgen de aquí del área, de aquí de Santo Domingo. Ajá. En el Caracol Morelia, una compañera pues que estaban en acompañamiento con el ejército zapatista, la puso así. Y me dijo, hermana, esto representa al mundo. Luego ya la volteó, la llenó de tortillas y dijo, nuestra lucha es para todos, para que todos tengan alimento. Pero fíjate cómo la puso primero, que representa al mundo. Le pone las tortillas para que a nadie le falte el alimento. ¿Cómo? Pues son ofrendas que han traído también. Hola, Cuauhtli. De sus remotos tiempos me tocó ver la escasez del agua, porque veía yo que los vecinos pues andaban acarreando su agüita con aguantadores, como les decíamos nosotros. La colonia se formó hace 52 años aproximadamente, y hace 52 años que padecemos del agua. Mi nombre es María Santiago Maqueda. Mi nombre es María del Carmen Pelayo Ponce, vivo aquí en la colonia Pedregal de Santo Domingo y pertenecemos a un comité que se llama Comité en Defensa del Agua. Este comité lo formamos por la necesidad del agua que hay
básicamente en todo el mundo, pero aquí en Santo Domingo en específico, porque pues las autoridades siempre han utilizado el agua como un botín político, porque nos la dan a goteo. ¿Por qué? Porque es una forma de presionar a la gente para que vote por ellos. Entonces, pues nosotros no estamos de acuerdo con esas malas praxis y empezamos una lucha. Nosotros hace 7 años, en el 2016, cuando fue lo de Aztecas 215, cómo luchamos por ese acuífero que tocó la inmobiliaria Quiero Casa. Hicimos 8 plantones en defensa del acuífero, que no hicieron caso. Entonces de allí la misma gente de aquí vio la necesidad que tenían el agua, entonces la misma gente participó. Siempre he dicho, los plantones se mantienen por los hermanos solidarios, pero a partir de ahí vieron ellos cuánta agua se tiraba ahí de ese acuífero al drenaje. Cuando Mancera y la delegación se hicieron cómplices de ese ecocidio. Nosotros decimos que fue un ecocidio. El agua es vida y la vida se defiende. El agua es vida y la vida se defiende. Aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. Inmobiliarias no, aguas inmobiliarias no, aguas inmobiliarias no. Esa lucha, pues primero era para que se nos abasteciera agua por la red, pero como el suministro de agua no alcanzaba para abastecer a toda la colonia, entonces pensamos en pedirle a las autoridades que nos construyeran un pozo de agua para aquí, para la zona centro, porque hay otro pozo en la zona alta, en la calle de Amatl, hay otro pozo, pero ese pozo tampoco sirve para dar un abastecimiento total a toda la colonia. Si gustan acercarse, por favor, vamos a empezar. Básicamente somos mujeres las que formamos el comité, porque siento que las mujeres somos como más luchonas, somos como más insistentes en las cosas. Entonces la mayoría somos mujeres, por un lado, porque los maridos, algunos pues trabajan, otros, te comentaba yo de la primera generación que llegó a vivir aquí, ya son personas muy adultas, muy mayores, que bueno, algunos ya hasta les falta, ¿no? Ya desafortunadamente fallecieron, o las mujeres. Entonces, la lucha básicamente es de mujeres y seguimos adelante con la lucha estas mujeres y las que se nos unan. Buenas tardes, vecinas, vecinos, compañeras, compañeros. Nos da mucho gusto hoy estar reunidos el Comité del Agua. Nosotros siempre decimos que la mujer siempre va por delante, porque si una mujer avanza no hay hombre que la detenga. Decimos que las mujeres siempre somos las más aguerridas, las más fregonas y, como dijera, las más chingonas somos las mujeres, porque pues el hombre se va a trabajar, pero la que siempre lleva la carga más dura es la mujer, porque la mujer se tiene que dar tiempo para hacer la comida, para ver a los hijos que se vayan a la escuela, para ver, por decir, las gestiones, por decir, pues no tengo agua, no me voy a esperar hasta que llegue el marido para que me vaya a traer agua. Nosotros como mujeres vemos la necesidad que tenemos en nuestras casas. Se logró el pozo aquí en Santo Domingo, que nos costó, hicimos un trabajo con los vecinos, y los vecinos, al ver su necesidad que tenían, ellos también, fue mucho la participación de los vecinos. Obligamos a las autoridades a que hicieran su trabajo de campo, porque no es lo mismo estar ahí sentados atrás de la mesa a que hicieran el trabajo de campo. Los obligamos.
agradezco que hayan llegado hasta aquí. Y bueno, como decía Marce, además de todo lo que funciona en el espacio, bien surgió esta idea de decir, bueno, vamos a clasificar lo que tenemos, vamos a ver qué tenemos, de qué temáticas, de qué años. Algunos tienen años, otros no, otros les estamos averiguando. Y hay como de varios momentos históricos y históricos de la lucha social, porque si bien tenemos archivo de muchas temáticas, nos parecía que esto era muy importante por todo lo que está pasando con el tema del agua y la tierra, pero además porque militamos eso hace muchos años y era el grueso también del archivo que teníamos. Entonces, y la idea de hoy también era, bueno, presentar el inicio de algo, porque recién hace poquito terminamos de clasificar y también sabemos que hay mucho más material en la vuelta, que hay muchas más personas que también juntan un montón de folletos de diferentes épocas y movilizaciones y temáticas. Entonces la idea es como empezar a juntar todo ese material, a tenerlo clasificado, bien guardado, pero a la vez abierto, y que sea como un material que pueda servirnos a todos nosotros y a todos los militantes y estudiantes y demás para poder estudiar, para poder saber qué pasó en cada época, qué se luchaba en cada época, o qué materiales, investigaciones, documentos se elaboraron en ese momento histórico. Entonces, bueno, viene un poco por ahí como la importancia de la memoria y de tener acceso a ella y bueno. Yo llegué a partir de la coordinadora por el agua en Instagram, y vi la historia y dije yo, tremendo evento, y justo lo que yo estoy estudiando, no sé, como yo estoy estudiando un poco los conflictos por el agua, y era un archivo de memoria de luchas por el agua y la tierra. Entonces fue como, no sé, es para mí. Mi nombre es Eliana del Río, tengo 25 años y estudio sociología y bueno, estoy acá participando de las movidas y las cuestiones del agua. Me metí de lleno más que nada el año pasado, la emergencia de la crisis hídrica, digamos, que fue que no salía agua salada y no potable por la canilla. Enteraba así como, se está juntando gente, tal día se van a juntar para denunciar lo que está pasando con el agua, no sé qué, que no se quiera, no es saqueo. Y así me enteraba y fui partícipe de algunas actividades por eso. Los bidonazos también como... ¿Qué es un bidonazo? Era hacer ruido con los bidones que teníamos que estar comprando cuando en realidad el agua tiene que ser algo parte de la vida. Un regalo, parte del derecho para vivir. Cada vez que en un folleto que reviso le pongo la fecha y digo que es fundamental, me tachan la fecha y la gente no quiere fechar. No, en otro tipo de documentos ni siquiera tenés un día y un mes y una nada. Tenés yo qué sé, este tipo de cosas, por ejemplo, y no le pones nada. Claro. Y se niegan, que es lo peor, porque yo entiendo que uno de repente no se da cuenta de la importancia que tiene. Pero porque vos decís, es solo esto, pero en realidad esto es tipo, no importa, y no porque cuesta es lo que nada, te llama la atención porque y te eso lo no dan. tiene que leerse, solo pones en un angulito abajo y pones simplemente un mes y un año. Siento que las mujeres siempre tenemos un papel diferente y no sé, yo siento que capaz que como mujer en realidad siempre estamos más tipo desde la organización o desde haciendo lugares y planificando las cosas, tipo, no sé, por ejemplo en mi casa, la encargada de mi casa es una mujer y se encargaba de comprar los bidones cada vez que se hacía falta. Entonces siento que es la persona que piensa y planifica, y claro que es como el rol más importante. De cuidado, de organización y de hacerse cargo. Creo que se hace cargo siempre. No sé, como que siento que es como muy encargada tiene como un poder más fuerte ahí, no sé cómo. O una sobrecarga, depende de cómo se mire. Ahora estaba reflexionando que siempre el agua estuvo conmigo desde que era niña con las inundaciones, o sea, vivía en zonas inundables y nada, como que ahora que me doy cuenta, y mi apellido es del río, sí, no estamos rodeados de agua, ¿no? Por todos lados. Y el río Negro con todos sus brazos
Eso siempre me impresionó a mí del mapa de Uruguay. El río Uruguay, Uruguay, la República del Uruguay. Esta escuelita ha existido desde la fundación de la colonia, desde 1971, cuando fue la toma más grande de América Latina, la toma de tierra en donde ahorita estamos asentados. Mi nombre es Elena López y soy originaria de aquí de el Pedregal de Santo Domingo. Aquí nos encontramos en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán. Este es el mural que le hicieron a Francisco Toledo cuando falleció. Dice: Francisco Toledo vive, el arte y la lucha sigue y sigue. Aquí sí hay esa parte que, como líquido vital, como parte de la misma vida, que permite que la gente se organice. No igual para otras cosas, ¿no? Pero es que el agua es así como decíamos en el manantial, es el espíritu de vida. Entonces es esa forma de vida que permite que la gente que es sensible se organice y como ahorita los compañeros están organizados en el comité en defensa del agua que hay aquí en el Pedregal de Santo Domingo. Pues yo creo que vamos caminando a ese proceso. Es una conciencia que vamos haciendo con la organización, pero también creo que ya es también personal porque ya estamos sintiendo la carestía. El teatro del barrio. Mira, ese es el mural que les decía de Manríquez. Creo que tiene lunes, miércoles y viernes, pero por la tarde. ¿Cómo se llama esto que trae el dibujo del mural para cargar el agua? Ah, aguantador. Aguantador. Ajá, de sus botes de agua. Y aquí es la entrada al teatro del barrio. Ay, pues en Uruguay pues les abrazamos desde acá, desde los Pedregales. Sabemos que el ser América Latina es un solo corazón que late por la vida y desde aquí hasta el Uruguay pues les queremos porque sabemos que somos de la misma madre tierra y del mismo sol que nos abriga y que nos cuida. Y pues abrazos para todos.